vamos a hablar del COVID-19, que es obligatorio precisamente por los últimos estudios que se han tenido, pero también vamos a hablar sobre cómo funciona el cerebro, qué podemos hacer para protegerlo y de qué manera en este paso de los años nosotros podemos además mantener un cerebro saludable. Es decir, vamos a hablar de la receta del cerebro. Así que voy a invitar al doctor Luis Fornazari, que es neuropsiquiatra, que además es de Behavioral Neurology, graduado en las universidades de Chile, en Concepción, British Columbia, Toronto. Ha sido también consultor neurólogo de la Clínica de la Memoria del programa de geriatría psiquiátrica del Hospital San Michael y es miembro activo de los departamentos de neurología, psiquiatría y profesor adjunto de la Facultad de Música de la Universidad de Toronto, consejero académico de la Universidad Abierta de Recoleta. Su trabajo clínico y de investigación pues está dedicado a esto, a las enfermedades neurodegenerativas, al sistema nervioso central y especialmente a las demencias. Todas estas que parecen tan lejanas, quienes no las han vivido, pues no se imaginan lo cerca que están de nosotros y la manera como el tiempo y la vida nos va dando la oportunidad de entender cómo funciona el cerebro y qué podemos hacer para evitarlas o para mantener una mejor salud cuando ya tenemos alguna de estas patologías. Bien, aquí está el doctor Fornazari. Un saludo, doctor Fornazari. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marta. Encantado de saludarte y saludar a todos los oyentes hispanoparlantes, castellano hablantes desde Canadá y de Latinoamérica y de donde estén. Muchas personas que ya han sufrido, han vivido el COVID y vamos a hablar de todas las facetas, de aquellos que fueron asintomáticos, de los que tuvieron de pronto un tipo de gripa COVID y los que pasaron en casa hasta los que llegaron al hospital y que tuvieron que recibir el oxígeno con el tubo que nadie quiere tener y que pudieron sobrepasar esa dura prueba y seguir viviendo. Todo este proceso se ha entendido que ya hay aún más estudios, aunque esta enfermedad no se conoce todo, pero que puede afectar definitivamente durante un tiempo, o no sé si de manera constante, el tema de la memoria. Hay un delay, hay un retraso, hay gente que se queja muchísimo de este espasmo que tiene, que no se puede concentrar, que se quedó con mala memoria, y hay muchísimas cosas que no sabemos sobre cómo afecta este COVID-19 a la gente. Así que pues, doctor Fornazari, estamos en sus manos para entender y partir desde ahí. Una salud significa que la salud humana, la salud de los animales y la salud de la naturaleza son una sola. No podemos interferir con la vida de los animales, no podemos interferir con la vida de las plantas, de los árboles, sí, y que eso no nos cueste a nosotros. Y desgraciadamente, secundario a lo anterior, ha habido muchísimas epidemias. Ustedes se acuerdan del SARS, se acuerdan del ébola, se acuerdan de la rabia, se acuerdan de las infecciones. O sea, es todo un error que hemos cometido todos los países, todas las culturas, en no tener una sola salud. Por lo tanto, no hemos manejado el ambiente y lo hemos destruido y, bueno, estamos pagando las consecuencias. El COVID-19, que está marcado con estas color verde, afecta el corazón, el riñón, el cerebro, el hígado, los intestinos. En el sistema nervioso central afecta no solo la circulación dentro del cerebro, provocando strokes, trombosis, embolías, sino que altera también la concentración en el centro del cerebro, eso aquí, dañando no solo las neuronas, sino que también todas las células alrededor de las neuronas, y al final lo que sucede que también afecta el líquido cefalorraquídeo, que es ese líquido que protege el cerebro, que es un líquido estéril que lo maneja, y este virus es capaz de hacer todas esas cosas. Este es un muy buen ejemplo de cómo entra el virus a través de la nariz a la mucosa olfatoria y desde allí se desparrama por todo el sistema nervioso central y a través de él llega también a los pulmones. Y como ustedes pueden ver en este gráfico,
Todos los sistemas dependientes del sistema nervioso son afectados. Produce fatiga, produce falta de apetito, malestar general, produce disnea, produce dolores en todos los músculos del cuerpo y así cualquier tipo de síntoma como una gripe, pero al estado máximo. El virus y sus daños provocan strokes, en otras palabras, embolías, trombosis y hemorragias cerebrales. Afectan mayoritariamente el sistema del olfato y del gusto. Los pacientes pierden el olfato y el gusto. Tercero, afectan al mismo tiempo las envolturas cerebrales, provocando encefalitis, meningitis, encefalomielitis. Y por último, prácticamente todos los pares craneanos, o sea, los nervios craneales que inervan la cara, la cabeza y alguna parte del cuerpo. Este panorama que nos está diciendo doctor Fonazzari es igual, digamos, por edad, es igual por tipo de COVID, digo, cuando digo el tipo de COVID, que haya sido muy grave, que haya tenido que estar entubado o que simplemente haya tenido que pasar la convalecencia de pronto en casa sin tener que llegar a extremas consecuencias. ¿A quién le afecta todo esto? Para saber. Muy buena pregunta, Marta. Esto no se sabe quién es más susceptible a la enfermedad. Indudablemente sabemos, el grupo de mayor riesgo son aquellos que tienen hipertensión arterial, aquellos que padecen de diabetes, hipertensión arterial no controlada, diabetes pobremente controlada, obesos, obesas. Son esos tres los factores que, independientemente de si es leve, siempre va a pasar a ser moderada o severa. Y es generalmente en el estrato de la población que es mayores de 65 a 70 años. Es menos, pero no por eso, es menos grave en el sentido de gravedad de ICU, de ventilador mecánico. Pero la gravedad con las consecuencias que tiene en el cerebro no tienen que ver con la gravedad pulmonar. En otras palabras, pacientes que tienen una infección leve pueden tener problemas de olfato y de gusto por mucho tiempo. Eso dicen, eso hemos escuchado, que después de haber eso es lo que sabemos. Sí. Eso es lo que sabemos, y independiente de las cepas. Con la cepa clásica es toda la información que tenemos, pero ahora la nueva información es con las nuevas cepas, las cepas que son más invasoras, que son más malignas y son más infecciosas. Un gusto, porque sé que usted ha estado constantemente trabajando, especialmente aquí en la ciudad de Toronto, con su experiencia, no solamente en la clínica de la memoria, sino con una comunidad que necesita además muchísimo soporte, y en especial en esta parte neurológica donde todos estamos dándole seguimiento. Y muchísimas gracias por aclararnos y darnos una ilustración un poco más clara de lo que significa el COVID-19. El tema del cerebro y la plasticidad del cerebro es para no acabar este tema tan interesante, pero para resumir rápidamente por toda esta información, es mantenernos activos constantemente. Y ojalá ese tema de los gustos, de lo que nos apasiona, de lo que nos llama la atención, no se pare en ninguna etapa de la vida. Yo veo a muchos adultos mayores en distintos grupos, entre estos voy a resaltar el de Alce, que también siempre a veces me incluyen todos sus recuentos, trabajan muchísimo el arte y me parece muy interesante que de alguna manera lo podamos seguir y lo podamos seguir trabajando en todas las áreas, como usted nos lo ha dicho, la música, la pintura, el teatro, las danzas y el conocimiento, que para nosotros en estas redes de @MartaPinzonMedia es indispensable. No dejamos de pensar que un signo de interrogación siempre nos trae cosas buenas y nos abre puertas. Muchas gracias a ti, Marta. Gracias a todos los oyentes y, por supuesto, encantado y disponible para que
conversemos más adelante, siempre alrededor del cerebro y las artes específicamente podría ser. ¿Ok? Gracias. Sanador, el doctor Luis Fornazari estuvo hoy con nosotros. A ti muchísimas gracias por acompañarnos.